esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un poema muy clásico, muy conocido, muy especial y muy representativo de Antonio Machado. Se trata del poema Retrato, que todo el mundo conoce y que con frecuencia además se estudia mucho en el bachillerato, o al menos se estudiaba en el bachillerato que yo estudiaba. En el bachillerato actual ya no sé lo que se estudia ni tampoco me interesa saberlo, pero sí me interesa conocer bien este poema de Antonio Machado, el titulado Retrato, y aquí vamos a hablar de él muy someramente, muy rápidamente, porque es en principio un poema muy sencillo, aunque aquí vamos a dar alguna complicación interpretativa que rebasa por lo común inicialmente algunos de los tópicos que con frecuencia se han dicho sobre este poema, que es un poema, insisto, muy clásico. El poema Retrato de Machado, todo el mundo lo conoce, está escrito en versos de 14 sílabas, tetradecasílabos o alejandrinos, con dos hemistiquios, 7 más 7, tradicionalmente así divididos, y adopta la configuración de serventesios, es decir, de rima en A, B, A, B, no de cuartetos, que sería A, B, B, A, sino de serventesios. Vamos entonces a este poema. Primero lo vamos a leer y después vamos a explicar sucintamente algunas de las ideas que se objetivan formalmente en estos materiales literarios. Sépase de todos modos que Machado nace en 1875 y que fallece, todo el mundo sabe que fallece, un 22 de febrero de 1939, ya en Francia como consecuencia de la Guerra Civil. Machado, al nacer en 1875, forma parte de lo que cronológicamente se identifica con la generación del 98. Tengas en cuenta que Unamuno había nacido en 1864, Rubén Darío, modernista, en 1867, y Vicente Alessandri, por ejemplo, en 1898, del mismo modo que Jorge Guillén y que el propio Federico García Lorca. De tal manera que Machado tiene básicamente dos grandes etapas poéticas, que son la primera en torno al modernismo, que sería una etapa representada por poemarios como Soledades, Galerías y otros poemas, y una segunda etapa más noventayochista, que tiene su centro de referencia fundamental en Campos de Castilla. Es una obra que se publica en 1912 y es la que aquí vamos a mencionar, este librito Campos de Castilla, que se inicia precisamente en una de sus antologías más clásicas con el poema precisamente titulado Retrato. Tiene otras obras en prosa que todo el mundo conoce, como es Juan de Mairena y como es también Los Complementarios, pero, insisto, este poema, Retrato, es el de los más clásicos. Cuando leamos este poema, cuando prestemos atención a su lectura y a su interpretación, obsérvese que no se califica de autorretrato, que es lo que propiamente sería. Propiamente esto sería una pintura poética, una pintura literaria del propio poeta, porque el propio poeta habla de sí mismo en este retrato, pero no lo califica de autorretrato, lo califica simplemente de retrato. Y podría llamarlo perfectamente un autorretrato, del mismo modo que Rembrandt o Goya o tantos otros pintores se han retratado a sí mismos. No digan nunca se han autorretratado, porque esto es lo que con frecuencia dicen algunos correctores de estilo, ¿no? Cuando se dice autorretratarse, en realidad se está incurriendo en dos reflexividades. El autorretrato ya implica una reflexión. El autorretratarse implicaría dos reflexiones. Es como cuando alguien dice yo me autoexilio. Ahí está incurriendo en dos reflexiones, basta que se exilie una vez. No es necesario que se exilie dos simultáneamente. Autoexiliarse es hacer dos veces la misma reflexión, basta con exiliarse. Entonces, claro, muchos correctores de estilo dicen no te autosabotees, no, bueno, es que es sabotearse dos veces. El auto excluye con frecuencia el se reflexivo, porque ya la propia reflexividad está en el se reflexivo, ¿no? Es decir, la gente se peina, no se autopeina. ¿Entienden lo que les quiero decir con esto? Entonces, el poeta califica al poema de retrato, no de autorretrato, aunque sin embargo es un autorretrato. Aquí interviene naturalmente el concepto de biografía y de autobiografía, y también el de la ficción. Siempre hemos insistido en que la literatura es un discurso ficticio, no hay literatura sin ficción. Se sostiene lo contrario, a nosotros lo que se sostenga o se deja de sostener
nos resulta irrelevante. Es decir, a nosotros lo que nos ocupa es nuestro concepto de literatura, en virtud del cual la literatura es esencialmente un discurso de ficción. Que en este discurso de ficción se pueden incorporar, se pueden presentar componentes reales, históricos, biográficos, verdaderos, no se discute. Pero cuando la historia entra en la literatura, la historia deja de ser historia para ficcionalizarse en un contenido literario, aunque incluso lo que digan los datos históricos sean ciertos esos datos históricos. Cuando la matemática entra en literatura, deja de ser matemática para resultar ficción. Otra cosa es que, incluso matemáticamente, la ficción tenga un valor de verdad dentro de la ciencia, pero nadie estudia matemática leyendo literatura, del mismo modo que nadie estudia medicina leyendo Tiempo de Silencio o leyendo la obra de Rabelais, Gargantua y Pantagruel. Es decir, no se estudia, digamos, biología leyendo literatura, es decir, la literatura implica un estatuto de ficción, aunque lo que diga sea verdad, aunque lo que diga tenga un valor histórico, ¿de acuerdo con esto? Bien, entonces, ¿qué ocurre en este poema de Machado? Que titulándose Retrato es un auténtico autorretrato. En el poema en ningún momento se habla de Manuel Machado, ni de Antonio Machado, ni de él mismo, ni de su hermano. Su hermano Manuel Machado tiene también otro poema titulado Retrato. En el poema simplemente se habla de unas características de un personaje que naturalmente el lector identifica sin lugar a la menor duda con el propio poeta, con la propia biografía de Antonio Machado. Entonces, cuando nos enfrentamos en literatura a un material biográfico o autobiográfico, tenemos que distinguir esto precisamente. Si es una biografía escrita por otro, Machado puede hacer un retrato de Vicente Alessandri, y de hecho ha ocurrido. Vicente Alessandri ha hecho retratos de otros poetas, como de Rubén Darío, por ejemplo. Entonces se puede hacer una biografía de otra persona o se puede hacer una biografía de uno mismo, y esto supondría incurrir en una autobiografía. Lo que aquí presenta Machado es una autobiografía. Es una autobiografía. El propio poeta habla de sí mismo y ofrece de sí mismo una semblanza que, por otro lado, cualquiera que haya conocido al poeta o su biografía escrita por otros, confirmará, esencialmente confirmará básicamente. Naturalmente, tanto la biografía como la autobiografía puede ser ficticia o puede ser histórica. Puede ser ficticia, se introduce elementos que no se corresponden exactamente con la realidad histórica, porque introducen otros factores, otros aspectos. Es el caso, por ejemplo, de la biografía del cautivo, que en la primera parte del Quijote, como personaje, cuenta su historia. Pero este cautivo, lo sabemos, cuenta también muchos aspectos históricos que han influido en la biografía de Cervantes, que han determinado la biografía de Cervantes, y que de alguna manera pueden leerse como un documento autobiográfico del propio Cervantes sobre sí mismo, aunque esta biografía se atribuya y esté puesta en boca de otro personaje como es el capitán Ruy Díaz. El caso es que la historia del cautivo es un documento biográfico y autobiográfico a la vez, que contiene elementos ficticios y elementos históricos, que pueden ser verificados o no, y pueden ser verdad o pueden ser mentira, pero es que dentro de la ficción, la verdad y la mentira no son operativas. La verdad y la mentira son operativas dentro de la historia, del mismo modo que la verdad y la falsedad son operativas dentro de la ciencia, pero la literatura no es una ciencia, la literatura no es científica, la literatura es ficticia. Y por lo tanto no podemos leer la literatura como se lee la tabla de multiplicar o como se lee un libro histórico, como se lee un tratado de anatomía. En la literatura hay un componente que es la ficción. Incluso aunque en la ficción esté recurrentemente llena esta ficción de elementos que son biográficamente verdaderos o autobiográficamente verdaderos, históricos. Pero no podemos identificar, insisto, la literatura con la ciencia porque no tienen nada que ver, no son realidades que tengan nada que ver. No hagan como esta gente que lee la crítica de la razón literaria y como uno dice que la literatura es una ciencia, me atribuyen a mí la declaración contraria, cuando yo siempre he dicho que la literatura no es una ciencia. Pero bueno, esto ocurre cuando alguien lee un libro desde la puerilidad más absoluta y no comprende lo que lee, no sabe lo que lee, y sin embargo pues pretende enseñar a otros acerca de lo que los otros saben leer y entender y comprender mucho mejor que ellos. Vamos a examinar el poema de Machado, vamos a leerlo todo de principio a fin. Es un poema muy breve, en una semblanza personal,
Pero noten que en esta declaración autobiográfica del poeta sobre sí mismo, que ha de entenderse siempre en el marco de la ficción, en ningún momento el poeta dice yo, Antonio Machado, soy así, sino que simplemente el poeta presenta un retrato del poeta. Otra cuestión es que este poeta coincida claramente, netamente, con el personaje histórico y biográfico que conocemos, que es Antonio Machado, que nace en 1875 y muere en 1939, el 22 de febrero de 1939. El poema dice así: retrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy una ave de esas del nuevo leitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro de las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Soy clásico romántico, no sé dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os debo, debéisme cuanto he escrito, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Bien, además de este final tan proléptico, que es preludio de lo que incluso, aún no vivido en el momento de escribir el poema, sucedió realmente, porque cuando llegó el último momento, el último tránsito, lo encontraron con lo opuesto, y con su pobre madre también, a cuestas casi, en ese terrible exilio dramático y belicoso, pues lo encontraron, sí, casi desnudo como los hijos de la mar. No es un narcisismo de la modestia, porque Antonio Machado nunca pretendió ejercer un narcisismo que le permitiera conseguir ningún reconocimiento. Vivió completamente emancipado de las ambiciones propias, del narcisismo propio y también del poder ajeno. Es un poeta de una gran llaneza y un hombre probablemente de unas cualidades humanas también de una gran llaneza, como se manifiesta en este poema. Es un ascetismo en cierta manera impuesto por las circunstancias, ya que no tuvo opción a una vida especialmente adinerada o enriquecida, pero fue un prototipo de español, realmente muy común. Ya he dicho muchas veces que todos los españoles que no pertenecemos a las élites, ni tenemos ningún interés en pertenecer a las élites, somos en definitiva un Cervantes que no ha escrito el Quijote, solo faltaba, ¿no? Somos un Cervantes que no ha escrito el Quijote. Y a Antonio Machado le ocurre en cierta manera lo mismo que a Cervantes, aunque observo que en Antonio Machado no hay el optimismo, la vitalidad que hay en un Cervantes, a pesar de tanta adversidad en la vida del propio Cervantes. Pero vamos al poema. El poema, que insisto, se titula Retrato cuando podría titularse Autorretrato, y hace referencia a hechos biográficos vividos e incluso por vivir en los que acierta. No es el único poeta que parece incurrir en una prolepsis exacta de lo que ocurrirá con su propia vida con el paso del tiempo. Recuerdes el poema de Unamuno, en 1907, en Poesías, titulado Es de noche en mi estudio, cuando un 31 de diciembre, años antes, justo años antes de su muerte, 30 años antes de su muerte, en 1906,
preludia ese temor a la muerte y concluye el poema diciendo: terminé estos versos, los terminé y aún vivo. Unamuno moriría justo 30 años después, un mismo 31 de diciembre de 1936, 30 años antes de componer ese poema, el 31 de diciembre de 1906. El caso de Lorca, en Así que pasen 5 años, cuando en 1931 compone esta obra y preludia su muerte justo 5 años después, en 1936. Y este poema, en retrato de Machado, no preludia exactamente una cronología, pero sí preludia un estado de modestia, de ascetismo, de desnudez, como los hijos de la mar, en definitiva. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, es decir, aquí tenemos una geografía, es decir, una topografía en definitiva, un patio de Sevilla, esos son los recuerdos de la infancia, y un huerto claro donde madura el limonero. Estas son imágenes que nos remiten muy nítidamente, muy explícitamente a la poesía juanramoniana, porque comparten una genealogía modernista. Una genealogía modernista que desarrolla inicialmente Rubén Darío, hace mucho más sofisticada todavía una poesía como la de Juan Ramón Jiménez, y en la que naturalmente Machado también participa. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y de un huerto claro donde madura el limonero. Hay una cronografía y una topografía. Es un cronotopo que remite a Sevilla y a la infancia. La infancia está en Sevilla, en un huerto claro donde madura el limonero. Es decir, este contacto clarísimo con la naturaleza, donde la civilización no ha causado todavía ningún estrago. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Aquí hay un discurso absolutamente sumario, donde no se entra en ningún tipo de detalles. La juventud son 20 años en tierra de Castilla, nada más. No se detalla ningún aspecto. Pasamos de Sevilla a Castilla en general, y mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Hay una elipsis, claramente, con una litosis, recordar no quiero. Con un hipérbaton, una anástrofe incluso, que no quiero recordar, que recordar no quiero. De tal manera que infancia, juventud e historia, y automáticamente pasamos a toda la historia y corramos un tupido velo. No da detalles acerca de su vida, simplemente describe una trayectoria, pero muy indefinida, hay que reconocerlo, exactamente muy indefinida. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla, pero algo habrá ocurrido en 20 años en tierra de Castilla, ¿no? Y automáticamente pasa a dar cuenta, en un tono de literatura muy confesional, que es la que está presente en todo este retrato, es una literatura muy confesional y muy autobiográfica también. No perdamos de vista esto. Ni un seductor Mañara ni un Bradomín Esido. Son las dos figuras, una histórica y otra literaria, del Don Juan. Juan Mañara, o Juan de Mañara, fue una figura real del siglo de oro español, que supuestamente, también de origen sevillano, supuestamente podría haber sido figura de inspiración, personaje de inspiración para el personaje de Don Juan de Tirso de Molina, si en el caso de que Tirso de Molina hubiera sido realmente el autor del Don Juan, o el Don Juan o Convidado de Piedra, y realmente, bueno, pues se toma como prototipo Miguel, el personaje real se llamaba Miguel Mañara o Miguel de Mañara, que da también lugar a un personaje de una obra de teatro de los dos hermanos Machado, Antonio y Manuel Machado, en la figura de Juan de Mañara, ¿no? Pero aquí hace referencia a que no ha sido nunca un Don Juan, no ha sido nunca un narcisista de las conquistas, ni tampoco un Bradomín, ese marqués de Bradomín que aparece en la literatura de Valle Inclán, en las sonatas de Valle Inclán y en alguna que otra obra, como Luces de Bohemia, que es ese Don Juan feo, católico y sentimental. Descarta completamente todo ese tipo de cosas, pero en dialéctica ya dice: ya conocéis mi torpe aliño indumentario, es decir, se supone que un Don Juan tiene un torpe aliño indumentario, aunque hoy día, bueno, el narcisismo puede incluir incluso el torpe aliño indumentario, pero bueno, hablamos de 1912, la fecha de publicación de este poemario y de composición aproximada del poema. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido, es decir, aquí no he tenido yo la iniciativa de seducir a nadie, sino que en definitiva me adapté a las circunstancias vitales y recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario.
Conocida es la relación de Antonio Machado con Leonor, que fue su primera mujer, una relación transgeneracional, era una niña realmente casi cuando Machado contrae matrimonio con ella, y falleció casi inmediatamente, prematuramente, una auténtica tragedia en la vida de Antonio Machado y de la propia persona como Leonor, que falleció tan juvenilmente, tan tempranamente. La otra relación que Machado tuvo, que se conozca, es la relación con Guiomar, que ya fue una mujer casada, en una relación adúltera en este punto, pero la legitimidad del amor en este punto está planteada por encima de las convenciones establecidas. De tal manera que lo que advierte deja claro que él no ha sido nunca un Don Juan que amó la hospitalidad que ellas tienen. Claro, ¿quiénes son ellas? Ellas han sido Leonor y Guiomar, y nos consta más, no sabemos más. Si hubo más, lo sabe Machado. Automáticamente adquiere aquí la relación confesional una apelación política, hace referencia a una apelación política. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina. Todo el mundo sabe que los jacobinos representaron una facción de la Revolución Francesa que subrayaba sobre todo la centralización del Estado, la centralización política del Estado, casi el totalitarismo de la centralización política del Estado en versión izquierda. Los jacobinos representaban la interpretación absolutamente centralizada de la política de un Estado desde el punto de vista de una ideología que identificaríamos con la izquierda. Personalmente creo que Machado en este verso no llega tan lejos, no llega a afinar tanto su implicación política, sino que simplemente entiende por jacobino revolucionario. Nada más que esto. Es decir, no le da al término jacobino la expresión política estricta, genuina, específica que puede tener en un contexto como el de la Revolución Francesa o como otros contextos posteriores a la Revolución Francesa. Es como si Machado dijera: hay en mis venas gotas de sangre revolucionaria. Es decir, que podría mostrar cierta empatía, cierto entusiasmo por movimientos de cambios de orden, de cambios ideológicos. No es quizás Machado la imagen del poeta más revolucionario, teniendo en cuenta otros poetas anteriores y posteriores a él, precisamente. Pero dice que hay en mis venas gotas de sangre jacobina. Dice gotas, no chorros, pero bueno, vamos a dejarlo así. Gotas de sangre jacobina. Pero mi verso brota de un manantial sereno. Nótese que todo el retrato, toda la imagen que da de sí misma, es una construcción relativamente dialéctica. No he sido un Don Juan, pero he amado todo cuanto ellas me han ofrecido hospitalariamente, recibí la flecha que me asignó Cupido, es decir, se dejó llevar por estas circunstancias totalmente humanas y naturales, no se resistió a ellas, pero tampoco se excedió. Es decir, da una imagen de una absoluta moderación y morigeración en todas las pasiones. Puede ser compatible con visiones revolucionarias, pero su verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, es decir, alguien que teoriza, alguien que todo el día se pasa dando lecciones a los demás, alguien que no es precisamente un Aristarco, que no está exigiendo inquisiciones, etc., es en el buen sentido de la palabra bueno, con una ploce que funciona como una redundancia, como una anadiplosis, una reiteración. Soy en el buen sentido de la palabra bueno. En el fondo dice soy una buena persona, no soy un revolucionario, aunque comprendo la revolución, pero soy una persona pacífica, soy una persona buena. Y no se entrometió tanto en política como otras personas, lo cual no quiere decir que esto sea bueno o malo, quiere decir que no se entrometió en política. Para algunas personas esto es una deficiencia, para otras personas es un mérito. Yo no entro a juzgar esto, yo digo lo que hay. Cada uno que juzgue lo que quiera. Hay gente que le gusta mucho juzgar. Adoro la hermosura en la moderna estética. Aquí ya pasamos a la página de la poética literaria, de la teoría de la literatura, del uso de la creación literaria, la relación que el poeta tuvo primero con las mujeres, después con la política y ahora con la literatura. Adoro la hermosura en la moderna estética, es decir, busca la belleza de la literatura, busca la belleza, busca el arte de una sensación gratificante en la contemplación de la belleza. Adoro la hermosura, y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, es decir, bien, participa en lo que es toda la poética renacentista,
cortó esas viejas rosas, es decir, no se limita simplemente a la tradición, no se limita a los tópicos de la tradición, de la poética clásica, afrancesada, pero tampoco se ha excedido en los posibles excesos, valga la redundancia, de la literatura modernista. Y de hecho dice, no soy un ave de esas del nuevo gay trinar, Bueno, es decir, el gay saber o el gay saber es el saber alegre, el saber feliz, que remite a el conocimiento de la poesía, que remite a la práctica de la poesía. De hecho, la obra de Nietzsche, el gay saber, remite a la ciencia poética, es decir, al arte, ciencia poética en tanto que capacidad para hacer algo, la ciencia en el sentido de capacidad o competencias en el sinónimo de arte, es decir, que es una de las acepciones que el término ciencia tuvo en su momento, la capacidad para hacer algo, el arte para hacer algo, y aquí suele coincidir en esa acepción que hoy día ya está en desuso, el arte y la ciencia, es decir, el arte de hacer zapatos o el arte de esculpir es la ciencia de esculpir, es alguien que tienen una técnica que les sabe, que les permite esculpir, por la cual saben esculpir, o saben pintar, o saben diseñar, y la ciencia que también remitiría a un conjunto de técnicas que sabe usar alguien pues, para esculpir, para dibujar o para diseñar. Quiero decir que en este punto el dominio de las técnicas como un dominio artístico, como un dominio científico, sería el lexema en común, el étimo común, podríamos decirlo, tecnológico, y el valor semántico que permitiría la confluencia de estas dos palabras, por otro lado, tan distantes en el mundo actual, el arte y la ciencia. Es decir, que ha superado los tópicos de la poética clásica, no incurre en los tópicos amanerados de la poética clásica, pero tampoco se ha excedido en el uso, ni mucho menos, de la literatura modernista, no ha llegado nunca a ser una de esas aves del nuevo gay trinar, de la poética de moda, es decir, ni ha seguido la moda críticamente, ni se ha limitado tampoco como un kitsch a reproducir los planteamientos de la poética clásica o tradicional. Y explícitamente advierte, desdeño las romanzas de los tenores huecos, de nuevo el valor del tenorio, del jactancioso, del narcisista, que habla mucho sin decir nada, y el coro de los grillos que cantan a la luna, es decir, la masificación, el hecho de que alguien se identifique con un grupo para adquirir una personalidad de la que carecería fuera de ese grupo. Ya hemos dicho que la identidad supone una pérdida de personalidad, la identidad es lo que adquiere el ser humano cuando se integra en un grupo, lo cual supone una pérdida de personalidad. A más identidad, menos personalidad. En el caso de Machado ocurre lo contrario, es mucha personalidad renunciando a la identidad gremial, es un individuo frente al gremio. Es decir, rechaza el coro gremial de grillos que cantan a la luna sin saber lo que cantan, sin nada propio que decir, sin nada original que decir. Y advierte, a distinguir me paro de las voces de los coros. No es un genitivo, no es que las voces sean de los coros, sino que distingue por un lado las voces y por otro lado los coros. No es que... bueno, concretamente no dice coros, dice ecos, perdón. A distinguir me paro las voces de los ecos. No es que distinga las voces que resultan de los ecos, sino que distingue por un lado las voces y por otro lado los ecos. Los coros eran de los grillos. Pero dentro de esa coreografía de grillos no escucha los ecos, es decir, no repite lo que otros han repetido, el eco, por así decirlo, sino que subraya su voz propia. Digamos que Machado habla con voz propia, no habla con ecolalias, no repite lo que otros han repetido, que ese es el gran problema de la educación, ¿no? Siempre he dicho que hemos estudiado la teoría de la literatura que nos han repetido una y otra vez, es decir, la gente en lugar de crear o de construir una teoría de la literatura, repite la teoría de la literatura construida por otros porque no sabe construir una teoría literaria propia. Claro, eso puede usarse coloquialmente o comúnmente, pero lo que se debe exigir a un profesor de teoría de la literatura, que al menos sea original, es que construya una teoría de la literatura propia y que se deje de repetir generación tras generación lo que han hecho otros, que con frecuencia a veces pues ya no está debidamente actualizado porque las innovaciones literarias exigen una nueva visión de los hechos. Entonces hay gente que se dedica a la ecolalia, a citar y a recitar constantemente lo que han dicho los demás,
sin aportar nada propio, nada original. Frente a estas tendencias, la poesía de Machado es muy diferente. Él advierte que a distinguir me paro las voces por una parte y los ecos por otra parte. Entonces no sigo los ecos, escucho las voces, pero entre las voces no las escucho a todas, escucho a una. Y escucho solamente entre las voces una, específicamente. Es decir, que no se detiene a escuchar a las masas, ni se detiene a escuchar lo que una y otra vez se repite acríticamente como una ecolalia, sino que básicamente lo que hace es escuchar entre las voces una específica, y él no la suele repetir, sino que la reinterpreta. En este punto, Machado es un poeta que subraya la originalidad de su creación poética y la originalidad de sus puntos de vista a la hora de escribir y de construir una literatura y de concebir lo que la poesía es. Y eso no lo puede decir ni hacer todo el mundo, ni en la construcción poética, ni en la interpretación literaria, ni en otros aspectos. Imagínense ustedes que los científicos estuvieran repitiendo siempre lo que hicieran otros científicos antes que ellos. La ciencia no avanzaría nunca hacia ninguna parte. Pues bien, eso ha ocurrido con la teoría de la literatura durante casi todo el siglo XX. Se han dedicado a repetir en las universidades lo que han escrito otros teóricos de la literatura, a veces 2 o 3 generaciones con anterioridad a ellos, y no han evolucionado, no han cambiado absolutamente nada. Primero con lo que hicieron los rusos, después lo que hicieron los franceses, luego lo que hicieron los alemanes, y hoy con lo que hacen los ingleses, o los angloamericanos, o los estadounidenses, o los norteamericanos, que es, desde el punto de vista de la interpretación literaria, completamente lamentable, completamente ridículo incluso. En un avance más, en un paso más del retrato, Machado se pregunta en un erotema, una pregunta que en sí misma no tiene una respuesta, sino que simplemente plantea una reflexión. Soy clásico romántico, en la dialéctica de los clásicos y románticos, desde la tradicional querella del XIX, ¿no?, entre los clásicos y los románticos, y dice, no lo sé, no lo sé. Dejar quisiera, en este punto, dejar quisiera, mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Es decir, que aquí subraya el valor de su poesía, sea clásica o romántica, no lo sé, no me planteo esto. Lo que dice, no me planteo esto, yo me planteo el uso que hago de la poesía, que será valiosa, en este caso famosa, por la mano viril que la ejecute, por la mano vigorosa, en definitiva, ¿no? De ahí el lexema viril, vigorosa, fuerte, que la maneja, que la ponga en desarrollo, que la convierta en lo que es poesía, no tanto por el oficio del forjador preciada, es decir, no tanto por el hecho de trabajarla, sofisticarla, hacerla artificiosa y desnaturalizarla. Es decir, Machado tiene un concepto de poesía como algo que no responde a una gran elaboración, a un gran desarrollo. Machado no sería nunca un culteranista como Góngora, por ejemplo. Góngora sí es alguien que maneja en la fábula de Polifemo y Galatea, o en Las Soledades, título que comparte con Machado, un docto oficio de forjador de orfebrería de lenguaje poético, pero también Góngora sabe manejarse muy bien en la mano viril que la blandiera, cuando compone romances y canciones populares que fueron sobre todo las que la generación del 27 aplaudió y valoró singularmente. En la época en que escribe Machado, el Góngora del Polifemo y de Las Soledades no tiene el prestigio, la interpretación que va a adquirir años después, ya con la generación del 27. Por lo tanto, Machado es un poeta que claramente busca un estilo llano, transparente, natural, y no se plantea cuestiones de teoría literaria acerca de si es clásico o romántico, no lo sé, no valora eso, valora el resultado de una poesía muy luminosa, muy transparente, muy humana, de una gran llaneza, y que pone el dedo en la llaga de muchos sentimientos humanos con valor por romántico, indudablemente. Advierte ya, también confesionalmente, en los 3 últimos serventesios, algo que ya lo identifica con su propio presente. Pero nótese la dialéctica de nuevo en este serventesio, nótese la dialéctica entre filantropía y misantropía. Machado se presenta como un hombre bueno, incluso invoca la filantropía, pero en realidad está declarando una misantropía inevitable. Nótese el juego del lenguaje y lo que esta dialéctica semántica pone de manifiesto y revela. Converso, dice Machado, converso con el hombre que siempre va conmigo. Aquí hay un desdoblamiento que la poesía del siglo XX no ha hecho más que desarrollar.
un desdoblamiento que permite de alguna manera blindar al propio yo frente a otras circunstancias. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Aquí ya comienzan las prolepsis, comienza el presente a mirar al futuro. Espero hablar a Dios un día, como se sabe mortal, y postula la existencia de una entidad superior a la propia. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Es decir, que ante la falta, fíjense estos dos versos qué reveladores son. Mi soliloquio, es decir, mi monólogo interior, mis conversaciones conmigo mismo, que esperan hablar a Dios un día, me enseñó el secreto de la filantropía. Esta plática, esta conversación que yo mantengo conmigo mismo, con mi buen amigo, que soy yo mismo, me enseñó el secreto de la filantropía. Era para decirle, pero Antonio, cuando usted habla de que habla consigo mismo, y dice que habla consigo mismo, y se califica a sí mismo como un interlocutor que simula, digamos, la conversación que algún día espera hablar a Dios directamente, si este interlocutor le enseñó el secreto de la filantropía, ¿dónde está la filantropía en una relación en la que el ser humano se limita a hablar consigo mismo y no hablar con los demás? Es decir, esto más bien sería el secreto de la misantropía, y líbreme Dios y Machado a mí de corregir ni un solo verso escrito por alguien. Eso desde luego. Pero en realidad, Antonio Machado en estos versos, más que hablar de filantropía, está poniendo de manifiesto su misantropía, y no una misantropía viciosa porque no quiera ser sociable, sino simplemente porque le ofrece más confianza su propia persona que la persona de otros. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Parece que para ser un buen filántropo hay que tener pocas relaciones sociales, porque cuantas más relaciones sociales se tengan, más misántropo se es. Claro, podría haber dicho que me enseñó el secreto de la filantropía, dice, pero podría haber dicho me enseñó el secreto de la misantropía, porque más bien limita sus conversaciones a sí mismo y no a los demás. No podemos decir que es un pobrecito hablador, como Larra, que se pasó la vida hablando mal de su país públicamente, como si él no tuviera ninguna responsabilidad en esas maldades. También Machado, heredero de ese pesimismo, habla muy tristemente de Castilla, cuando en realidad no estaba mejor la Alemania de Weimar de 1914, es decir, claro, Castilla miserable, ayer dominadora, han vuelto a sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Publicar esto en 1912 parece que nos hace olvidar que en 1914 Alemania estaba mucho mejor, por ejemplo, ¿no? Claro, esto es a veces estudiar historia comparada sienta muy bien, pero bueno, el caso es que esta carta puesta sobre la mesa bajo el nombre de la filantropía delata más bien una misantropía, por las buenas, que una filantropía, en realidad. Y al final termina con un ajuste de cuentas. Y al cabo nada os debo, debéisme cuanto he escrito. Es decir, no os debo nada, me debéis vosotros a mí lo que yo he escrito. Esto lo dice Machado, no lo digo yo a propósito de la crítica de la razón literaria ni nada por el estilo. No vayan a pensar que yo tengo algo que ver con esto. Esto ya lo escribió Machado mucho antes de que yo escribiera la crítica de la razón literaria. Machado dice, y al cabo nada os debo. Lo dice Machado, no yo. Y al cabo nada os debo, debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito. La mansión que, bueno, es el hogar que habito, la casita que habito, si es que la tuvo alguna vez, porque vivió siempre de pensión. El pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Es decir, esto es el ascetismo de Fray Luis de León, pero es un ascetismo verdadero, es un ascetismo que no busca ni el narcisismo ni nada. Machado no ha sido nunca narcisista. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Estos 4 versos no los puede suscribir cualquiera, no los pueden suscribir los parásitos, no los pueden suscribir los que viven del trabajo ajeno, no los pueden suscribir los que nunca han trabajado ni han ganado para beberse el agua que ingieren, no los puede decir mucha gente que convive con nosotros día a día.
esta independencia, esta soberanía de alguna forma y esta generosidad de brindar libremente lo que se ha hecho supuestamente para mejorar las condiciones de los demás, que los demás casi nunca agradecen, dicho sea de paso, ni falta, tampoco. No lo puede decir cualquiera. Y vamos al último de los serventesios, el último de ellos que ya constituye una declaración completamente proléptica, una declaración de futuro, Y cuando llegue el día del último viaje, una prolepsis, es decir, una referencia hacia el futuro, cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, un eufemismo por la muerte, la nave de nuevo es la imagen que de toda la historia de la lírica siempre ha estado presente, esta imagen, la vida como un recurso que remite al viaje, a la navegación o al camino. Hay un poema dedicado claramente al camino, donde Machado sostiene que la vida es un camino que se va trazando a la medida que se va desarrollando la propia vida. A medida que va desarrollándose la propia vida se va trazando el camino. Claro, y me dirán los ingenieros de camino, no, esto no es así, porque nosotros no hacemos las carreteras a medida que lanzamos las máquinas hacia adelante, sino que primero hacemos el trazado y luego ya ejecutamos el camino. Digo, bueno, era para decir a los ingenieros, miren, el camino de los poetas no es el camino de la ingeniería, ¿eh? El camino de los poetas es una metáfora, se llama metáfora, y tiene un término real y otro término real, que a veces puede ser imaginario o no, pero la relación entre los términos reales es una relación que se postula imaginariamente, es una metáfora, no otra cosa. Ustedes estudian ingeniería, pero no estudian metáforas, nosotros estudiamos metáforas y no estudiamos ingeniería. Son cuestiones diferentes simplemente, ¿no? Del mismo modo que nadie va a una cafetería o a un bar y pide un litro de H2O, pide un litro de agua, un vaso de agua, una botella de agua, no una botella de H2O. Y evidentemente, claro, es que usted pide agua, pero agua pura, agua impura, agua oxigenada, mire, vaya usted a paseo, ¿no? Con estas chorradas. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, es decir, en ese itinerario, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Aquí no hay esa actitud que encontrábamos en Jorge Guillén, que encontraremos en Jorge Guillén, en Viste justa fatalidad, que le dice a la muerte, ¿no? Como si uno pudiera enfrentarse a la muerte, pues en el pleno uso de sus facultades mentales. Cuando uno se enfrenta a la muerte no sabe en qué condiciones, a lo mejor ni siquiera es consciente de que se enfrenta a la muerte. Casi desnudo como los hijos de la mar. Esta prolepsis, que no fue una profecía, pero que luego sí se cumplió literalmente, porque la muerte lo sorprende sin nada a cuestas, lo sorprende como un desterrado, como un exiliado terrible en unas condiciones feroces, recibidas por el país de la igualdad, la fraternidad y la libertad, como si fueran unos auténticos, en fin, delincuentes, que fue los campos de concentración franceses para los refugiados españoles, en fin, épocas de violencia histórica terribles. Las guerras, las posguerras civiles y mundiales es lo que engendran este tipo de acontecimientos, monstruosidades que después resulta muy difícil superar y que desde luego es una pena que tantas personas, poetas y no poetas, hubieran terminado sus días fusilados en un paredón como Lorca, exiliados como Machado en unas condiciones terribles, o presos en su casa, recluidos en su casa como Unamuno, etcétera, etcétera, y tantos otros. Estos son casos célebres y conocidos, pero ha habido otros en un bando y en otro bando de guerra que han sufrido consecuencias absolutamente terribles, más o menos conocidas, pero que, en fin, ahí están. Y lo peor de todo es que ese tipo de situaciones pueden volver a repetirse en cualquier momento de la historia. Es decir, lo grave no es que hayan ocurrido de una vez y para siempre, sino que, por desgracia, sabemos positivamente que volverán a ocurrir. No sabemos cuándo, pero sabemos positivamente que volverán a ocurrir. Insisto en que este poema, que es uno de los grandes y clásicos poemas de Antonio Machado, un poema que debería enseñarse en todas las aulas de todos los colegios y centros de enseñanza, un poema que legitima la calidad de la vida ascética sin narcisismos, lo cual es muy importante, un poema que permite distinguir lo que es un retrato de un autorretrato, porque insisto, aunque los contenidos sean ciertos, lo que el poeta dice no dice que corresponda a él, eso lo intuimos nosotros, pero él en ningún momento dice la infancia de Antonio Machado son recuerdos de un patio de Sevilla, no dice eso, porque no es una
autobiografía histórica, es una autobiografía poética. Y naturalmente, al tratarse de una autobiografía poética, la verdad biográfica queda ficcionalizada completamente. No se puede interpretar la literatura si no se sabe lo que es la ficción, porque entonces se confundiría una biografía basada en hechos históricos con una biografía ficticia, que puede estar o no basada con hechos históricos, pero que no tiene el valor de historia, no tiene el valor de verdad, ni el valor de mentira. La literatura no es ni una verdad ni una mentira, la literatura es una ficción. Y la ficción no tiene nada que ver ni con la verdad ni con la mentira, se mueve en otro plano lógico, en otro plano de consecuencias y exigencias lógicas. No es lo mismo. La verdad y la mentira son datos que se verifican en la historia, del mismo modo que la verdad y la falsedad son datos que se verifican, o hechos que se verifican en la ciencia. Y la literatura no es una ciencia. La literatura no es una ciencia. Insisto que la lectura de este poema puede permitir a muchas personas ya no solo conocerse a sí mismas, sino superar la alexitimia, es decir, la incapacidad para hablar de sus propias emociones y de sus propias ideas cuando tengan que hacer una carta de presentación. Imagínense ustedes que les hacen una entrevista en una empresa y responden con un retrato de esta naturaleza. Claro, probablemente no los contratarán, pero es que en una entrevista empresarial no se pide esto, se piden otras cuestiones. A veces ni se sabe exactamente qué es lo que se pide en concreto, pero desde luego esto no se pide. Esto es un poema, una construcción literaria que constituye un retrato que, aunque sea histórico y verídico, está ficcionalizado en la literatura.